quiero hablar de algo importante que se llama, el tema de este mensaje se llama nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Los que somos verdaderos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo y que hemos nacido de nuevo, sabemos a qué se refiere. Pero hay millones de personas dentro de iglesias que no han nacido de nuevo y no saben qué es esto. Entonces, una de nuestras doctrinas de inicio han sido importantes en el tema de los temas que hemos visto, de doctrinas del Espíritu Santo, pero hoy algo que considero muy importante es hablar de lo que significa nacer de nuevo. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Mientras oro, acompáñenme a buscar Juan 3:16, que yo creo que todos lo sabemos de memoria. Juan 3:16. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo podemos decir de memoria, porque hasta lo usamos para evangelizar. Entonces voy a orar mientras buscas su texto. Padre, te doy gracias, Señor, en este día tan especial, Padre. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros, Padre, por esa oportunidad que nos has dado, Señor, de tener un seminario aquí, Padre. Gracias, Señor. Y Padre, me pongo en manos tuyas en este mensaje, Padre, que me guíes, que tu Espíritu Santo que mora en mí, Señor, me recuerde las cosas que estudié, Padre, para explicarlas bien, Señor, y que sea de edificación en mis hermanos. Y también, Padre, para toda persona que no te conoce, Padre, que, Señor, sea este mensaje dirigido a ellos para que hables a su corazón y se conviertan a ti, Padre. Te doy gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Juan 3:16 lo conocemos. Aquí está hablando Jesucristo con un hombre que se llama Nicodemo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este es uno de los textos más malentendidos, porque se toma a la ligera. Si yo le pregunto, o si yo leo esta cita bíblica a cualquier persona que se encuentre en una religión, va a decir: amén, claro que sí, yo creo en Cristo. Es el más malentendido, ¿verdad? Pero hay que entender todo el contexto. Viene de una plática que tiene Jesucristo con un hombre, Nicodemo, y antes de decirle esto, le dijo algo muy importante, y vamos al capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, para saber cuál es el contexto de estas palabras de Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Hermanos, porque ¿qué significa creer? Si yo le digo, como lo he comentado esto, a cualquier persona, me va a decir: claro que sí, amén, amén, ¿verdad? Se lo puedo leer a mi familia que está desgraciadamente en una secta, y, amén, claro que sí, yo creo. Pero creer, hermanos, es algo más profundo de lo que podemos imaginar. Yo tengo una Biblia de estudio, me gusta lo que menciona aquí como comentario bíblico y se los quiero leer. Dice: creer denota más que el mero asentimiento intelectual en cuanto a un hecho, porque significa adherencia, compromiso, con fe, en seguridad, en confianza en una persona. Creer significa que pones tu confianza en Cristo, que le entregas tu vida a Él. Y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces ya está usted ahí en Juan 3, del 1 al 7, mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, hermanos, llega de noche. En cualquier comentario, conclusión teológica de la mayoría, pues obviamente de una manera discreta se acerca a él. Él era un hombre dentro de un grupo religioso, miembro del Sanedrín. No era cualquier judío, pero va y busca a Jesucristo. Creemos que en ese tiempo, hermanos, pues él busca una discreción. Él ya sabía la oposición que había de los líderes religiosos hacia Jesucristo. Pero, hermanos, Dios le movió para ir hacia él, porque yo creo que Nicodemo conocía las Escrituras hebreas. Él sabía
al menos tenía dudas, quería cerciorarse, porque le llamaba la atención algo en Jesucristo, por lo que dice, ¿verdad? Porque esto que haces no es más que Dios está contigo. Nicodemo está indagando quién es Jesús. Y hermano, nacer de nuevo significa nacido de arriba. ¿Ok? Dice Jesucristo en el versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra que quiero leer, hermanos, síganme por favor, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo está pensando en las cosas físicas, ¿verdad? Respondió Jesús, de cierto te digo. Mire, ponga atención a esto, hermanos, porque lo hemos escuchado muchas veces, pero tiene un significado importante. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo. Hermanos, dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo está explicando Jesús. El 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta palabra de cierto es como decirle, mira, verdaderamente te lo digo. Es una respuesta de Jesucristo con carácter, con firmeza, una declaración. Verdaderamente te estoy diciendo esto. Y esta palabra maravillas, hermanos, tiene un significado en el original griego, que lo busqué en una concordancia, y significa no te sorprendas, no te admires, no te extrañe. Son palabras que le dice Jesucristo. No te sorprendas, tienes que nacer de nuevo. Porque mira, Nicodemo, pues tienes una religión como fariseo, pero no te sorprendas, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mucho se menciona que nacer de agua significa del vientre de la madre. Bueno, son comentarios de algunos teólogos, puede ser, pero también, hermanos, en el Antiguo Testamento el agua tiene un significado de purificación, de limpieza, y lo podemos ver en Ezequiel 36:24, en Levítico 15, en el Nuevo Testamento en Efesios 5:26, lavamiento por agua por la palabra, en Hebreos 10:22, ¿verdad? Pero lo importante aquí, hermanos, resaltar es, necesito nacer de nuevo. Este capítulo 3 de Juan es un capítulo que consideramos importante. Yo cuando le comparto a alguien de la palabra, cuando recibe a Jesucristo en su corazón, le invito a que empiece a leer de aquí, lo que significa el nuevo nacimiento. Como les comento, hermanos, hay muchas personas, desgraciadamente, que no saben qué es esto, nacer de nuevo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, y va en el contexto dirigido a los falsos maestros, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino. Pero esto aplica para todos. No todo el que dice Jesús, Jesús es salvo. Necesitas nacer de nuevo. Es un requisito importante tu nacimiento espiritual. Cuando le compartes a alguien del Evangelio, le explicas una oración en Jesucristo y te dice, yo siempre oro, yo hablo con Él. Y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, verdad? No, tienes que hacer un acto en tu vida, reconocerte pecador, y comienza con esto, en hablar con Él, arrepentido, para que tengas tu nacimiento nuevo espiritual. Vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Ya está usted ahí? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si no creíste en vano. Tristemente, yo creo que todos tenemos testimonios, experiencias de personas que les compartiste del Evangelio,
te vas contento y feliz porque oró ahí contigo. En nuestro amor a veces queremos persuadir, forzar a que la persona ore, pero hermanos, fue una situación de emoción sin el corazón. Perseverar significa, también lo busqué, estar firme. Denota una posición erguida y activa. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo, tiene esa característica. Está Jesús en su corazón todos los días de su vida. Si alguien repite unas palabras, hermanos, no le salva. Una vez una persona me habló, que yo le había compartido, me habla y me pregunta por teléfono y me dice, oye, ¿qué palabras tiene que repetir la persona para ser salvo? Eso me dijo. ¿Qué palabras de recibir a Jesús? Hermanos, les puedo decir que hay muchas personas en una iglesia que están así, sin entender. Miren, hermanos, todos tenemos una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es muy difícil pecar, y cuando pecamos nos sentimos miserables. Es una evidencia que has nacido de nuevo. Una lucha en tu carne diario con un peso por el pecado te puede decir en tu corazón que eres salvo. Lo sabes. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Una persona, hermanos, que no tiene un pesar por el pecado, que asiste a una iglesia frecuentemente y se siente cómodo, lo hace como una rutina cada domingo, pero no tiene un peso por el pecado, un dolor, yo la verdad creo que expone serias dudas de su salvación. Porque la evidencia de nacer de nuevo es esa, hermanos, es una lucha diaria en nuestra carne. Y hermanos, cuesta mucho someter a nuestra carne. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, todos los días batallamos con eso. Si te pasa, eres salvo. Y si no, cuidado. Hay algunos hermanos, les comento, hay algunas personas que su vida no ha cambiado, que viven exactamente igual. Tienen un evangelio de, yo creo, sin exagerar, sin fanatizarle tanto, no, tranquilo. Pero las cosas que hago, que me muestran la vida que son pecado, no, me las reservo. Yo creo que hay un equilibrio. No hay que ser tan fanático. Cuidado. Hay personas que no han tenido una restauración, hermanos, de su vieja naturaleza. Cuando hemos nacido de nuevo, empieza la restauración. Una persona homosexual que se convierte a Cristo va a luchar y va a tener un periodo de restauración, hermanos. Es una evidencia que él ha creído que tiene el Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Hay muchas personas que son simpatizantes del Evangelio, que asisten a iglesias, que es un buen grupo social, tienen amigos, amistades, los jóvenes, pero no han nacido de nuevo. No entienden la salvación. No ha cambiado su vida para nada. Quizás cambiaron de religión. Quizás estaban en una religión y asistieron a un grupo en una iglesia, se sintieron cómodos, encontraron amor en personas, convivencia, y dicen, qué bien me siento allá. Pero no ha nacido de nuevo. La apostasía, lo que hoy vemos en las iglesias, típico de la última iglesia, la Odisea, hermanos, en estos tiempos es un caldo de cultivo para falsos creyentes que no han nacido de nuevo. Es un caldo de cultivo. Muchas iglesias donde no se predica la verdad, el evangelio, donde no me hablan de pecado, donde en ningún momento el pastor invita al evangelio a recibir en su corazón, se convierte en un club social, en sentirme cómodo. Está bien, estamos hablando de Dios, qué bonito, pero sin comprender. La Biblia nos llama a estar en Cristo, y en el Nuevo Testamento lo puedes encontrar cientos de veces. Vamos a 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. También es un texto conocido. Dice la palabra:
De modo que, mire cómo empieza este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, esto se da por el nacimiento espiritual que viene de Dios. De modo que si está en Cristo, nueva criatura es. Tuvo su nacimiento espiritual, una nueva creación, su vieja naturaleza en una restauración completa, luchando con su carne toda su vida. Las cosas viejas pasaron. La vieja vida donde yo estuve, todas las cosas que yo hacía, las malas compañías, los malos deseos, cosas de pecado, debo de verlo así, pasaron. Los viejos pensamientos que yo tenía de Dios, mi concepto que tenía de Dios, que no es bíblico, también ya pasó. Ahora es una nueva forma de ver la vida, porque el velo me lo quitó el Señor, y ahora soy una nueva criatura y veo las cosas diferentes. Hay personas que asisten a iglesias, y escuchan esto, y hermano, les entra por aquí y les sale por acá. Hay personas que quizás tienen años sentados en una silla, en el mismo lugar, en una iglesia donde está el pastor compartiendo, amén, 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 pero no hay un cambio aquí en el corazón para nacer de nuevo. ¿Por qué? Les interesa el mundo. Como les dije, quizás solamente un cambio de religión. Vamos a Romanos 10, 8, 13 para explicar algo aquí importante. Considera algo en tu corazón. ¿Verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente soy salvo? Porque yo hablo con muchas personas. ¿Estás seguro de tu salvación? No sé. ¿Pero cómo no? ¿Cómo no? Romanos 10 del 8 al 13, ¿está usted ahí? Dice aquí la palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire aquí el versículo 8, lo vuelvo a leer. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Dos cosas, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Puede haber dos cosas alineadas, fundamentales, hermanos, para ser salvo: mi boca y el corazón. Pablo utiliza aquí palabras similares a Deuteronomio 30, 14, que usted lo puede buscar con calma en su casa, para decir que está accesible y se comprende con el corazón y se confirma con la boca. La palabra de fe que predicamos. Eso es lo que debemos predicar a una persona para ser salvo. Las sectas salen y tocan las puertas, pero predican otra cosa, que no es lo que dice la palabra, ¿verdad?, que debemos predicar, el Evangelio. Y el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas: confesar con mi boca y creer con mi corazón. Son dos condiciones que están aquí, hermanos. Yo puedo creer todo lo que está en la Biblia, yo puedo hablar de Dios, yo puedo decir que estoy de acuerdo que Jesús vino y pagó la cuenta, murió en una cruz, yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero si no le he invocado con mi boca, no soy salvo. Los demonios también creen, ¿verdad? Y tiemblan. Ellos creen que Jesús es Dios, claro que sí, pues claro que lo conocen, ¿verdad? Se someten a Él. La confesión. El versículo 9, entonces vemos dos condiciones importantes: aceptar la muerte y la resurrección de Cristo como suficiente para tu salvación, que Él finalizó la obra en la cruz, no a medias, como para meter tus obras, o como para decir que puedes perder tu salvación, o como para decir que alguien no merece porque hizo cosas que rebasan manda. La obra de Cristo es completa y lo haces con todo tu corazón en la confesión, con tus pensamientos, con tu sentimiento, con un acto voluntario de tu corazón. Recibirlo. Dice el versículo 10: porque
Mire cómo empieza el versículo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, confesamos a Jesús como Señor. ¿Sabes qué significa la palabra Señor en la Biblia? Curios, del griego, autoridad soberana. ¿Qué me salva entonces? Creer lo que Jesús hizo en la cruz, que eso me justifica con Dios, que es suficiente y que Él pagó mi cuenta. Lo creo con todo mi corazón. Entonces puedes invocar. Estás listo para invocar. Puedes ver aquí, porque con el corazón se cree. Pero, este pero es una conjunción adversativa. Es decir, contrapone un concepto, lo amplía. Pero, con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, cuando yo recibo a Jesús, con todo mi corazón le estoy invocando para que sea mi Señor, para que tome control en mi vida, genuinamente, con un arrepentimiento, entendiendo el Evangelio y creyendo en Él. Entonces, ahora sí puedo decir, creo en el Señor. Creo que el amor de Dios fue su Hijo Jesucristo a venir, a morir en la cruz. Creo, entonces soy salvo. He puesto mi confianza, le he entregado mi vida a Él por confesión con mi boca. He creído en la justificación, ahora sí, puedo pedirle. Si tú no has hecho las cosas así, bíblicamente, quizás no eres salvo. Quizás estás de acuerdo con todo y se escucha bien, claro que amo al Señor, quiero a Dios, pero le vas a invocar. Vas a hacer un acto en tu vida y decir, quizá llevo tiempo en una iglesia, congregándome, sintiéndome bien, pero ni siquiera sé si soy salvo. Aquí tienes cómo ser salvo. Alto en el camino, Jesús, perdóname, te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi autoridad soberana, y te entrego mi vida a ti. Esa es la fe que te va a salvar. Una confesión, hermanos, simple, sin creer, sin entender, no salva a nadie. Vamos a orar.